Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde las noticias del mundo del espectáculo se cocinan a fuego lento para ustedes. Hoy prepárense porque la noticia que les traigo es de esas que te dejan sin aliento, de esas que te hacen saltar de la silla y gritar de emoción. Porque sí, lo que están leyendo en el título es real, más real que nunca. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, podrían estar a punto de regresar a la pantalla juntos, y nada menos que de la mano de Disney. Sí, lo sé. Es para volverse loco. Pero antes de que empiecen a volar los platos por la emoción, déjenme contarles todos los detalles, los entresijos de esta bomba que ha sacudido los cimientos del fandom turco y que, por supuesto, ha llegado hasta nuestros oídos aquí en este rinconcito del Internet. Pero antes de sumergirnos en este mar de posibilidades y rumores confirmados, un pequeño favor, si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este canal lleno de noticias frescas, chismecito sano y mucho amor por las series turcas, no te olvides de suscribirte. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y únete a esta gran familia de seriéfilos empedernidos. Ahora sí, vamos al grano. La noticia, como les decía, ha corrido como la pólvora. Y aunque todavía no hay confirmación oficial al 100%, las fuentes son cada vez más sólidas y los indicios apuntan a que tachan. Disney Plus Turquía está considerando seriamente reunir a Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto. ¿Se imaginan? Después de años de anhelar este reencuentro, después de verlos brillar por separado en otras producciones, la posibilidad de verlos juntos de nuevo es simplemente electrizante. Pero, ¿de dónde surge todo esto? Pues bien, la plataforma de streaming Disney Plus, que llegó a Turquía hace relativamente poco tiempo, está apostando fuerte por producciones locales de alta calidad. Y como saben, en Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más potentes, dos estrellas que brillan con luz propia y que arrastran a millones de fans alrededor del mundo. Juntos en Erkenci Kuş crearon una magia que traspasó la pantalla, una química innegable que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca de todos los tiempos. Y no solo eso, su popularidad trascendió fronteras, convirtiéndolos en íconos internacionales y abriendo las puertas del mercado global para otras producciones turcas. Así que, conociendo el olfato de Disney para los negocios y su estrategia de atraer al público local con contenido que les resuene, la idea de reunirlos se antoja como una jugada maestra. Imagínense la campaña de marketing, la expectación generada, el revuelo en las redes sociales. Sería un auténtico bombazo, un éxito asegurado. Disney sabe que la nostalgia vende y la nostalgia por Erkenci Kuş está más viva que nunca. Basta con darse una vuelta por las redes sociales para ver la cantidad de edits, fanfics y grupos dedicados a la serie y a la pareja protagonista. Es un fenómeno que no ha perdido fuerza con el tiempo. Ahora bien, ¿qué tipo de proyecto podría ser este? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entramos en el terreno de la especulación, aunque con información jugosa que hemos ido recopilando. Se habla de diferentes opciones. Algunos apuntan a una comedia romántica, siguiendo la estela de Erkenci Kuş, pero con un guión más maduro y adaptado a la evolución de ambos actores. Podríamos verlos interpretando personajes con problemas más adultos, con situaciones más complejas y con un humor más sofisticado. Tal vez una comedia romántica con toques de drama, que explore temas como el matrimonio, la paternidad o el equilibrio entre la vida personal y profesional. Otros sugieren una serie dramática, donde puedan explorar facetas interpretativas más profundas y complejas. Imaginen a Can y Demet en un thriller psicológico, donde tengan que interpretar personajes oscuros y atormentados. O en un drama histórico, donde tengan que meterse en la piel de figuras emblemáticas de la historia turca. Sería una oportunidad para demostrar su talento actoral y para alejarse de la imagen más ligera que tienen muchos fans. Incluso hay quien sueña con una película, un largometraje que los consagre como la pareja cinematográfica del momento. Una película romántica ambientada en un lugar exótico, o un drama épico que los lleve a recorrer los paisajes más impresionantes de Turquía. Las posibilidades son infinitas. Sea cual sea el formato, lo que está claro es que Disney Plus querría aprovechar al máximo el tirón mediático de Can y Demet. Y por supuesto se aseguraría de contar con un equipo de guionistas y directores de primer nivel para ofrecer un producto de calidad que esté a la altura de las expectativas. Se rumorea que ya hay varios guionistas de renombre trabajando en diferentes propuestas, y que Disney Plus estaría dispuesta a invertir
Una suma considerable de dinero para asegurar la calidad del proyecto. No quieren dejar nada al azar. Pero, ¿qué dicen los propios Khan y Demet sobre todo esto? Aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Oficialmente ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia. Sin embargo, ciertas fuentes cercanas a los actores han dejado entrever que sí ha habido conversaciones con Disney Plus y que ambos estarían abiertos a la posibilidad de trabajar juntos de nuevo, siempre y cuando el proyecto les resulte interesante y desafiante. Y es que después del éxito de Erkenci-Kus, ambos actores se han mostrado muy selectivos con los proyectos que eligen. Quieren seguir creciendo como actores y no quieren encasillarse en un solo tipo de personaje. Y aquí es donde entra en juego un factor crucial, la agenda de ambos actores. Como saben, Can Yaman está viviendo un momento profesional muy dulce, con proyectos tanto en Italia como en Turquía. Su participación en la serie Sandokan lo ha catapultado a la fama internacional y lo ha consolidado como uno de los actores turcos más solicitados del momento. Ha estado viajando por todo el mundo promocionando la serie y participando en eventos de alfombra roja. Su agenda está más apretada que nunca. Por su parte, Demet Özdemir también está imparable. Después de su éxito en Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y su participación en la película Aşk Taktikleri, Tácticas de Amor para Netflix, la actriz está explorando nuevos caminos y demostrando su versatilidad como intérprete. Además, se casó recientemente y ha estado disfrutando de su vida personal. Encontrar un hueco en su agenda podría ser un desafío. Así que si Disney Plus quiere concretar este reencuentro, tendrá que encajar el proyecto en las apretadas agendas de Khan y Demet. Y por supuesto tendrá que ofrecerles un contrato atractivo que les permita desarrollar todo su potencial artístico. Se habla de cifras millonarias y de cláusulas que les permitan tener un control creativo sobre el proyecto. Disney Plus sabe que tiene que poner toda la carne en el asador si quiere conseguir este reencuentro. Pero más allá de los contratos y las agendas, hay algo que es innegable: la química que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo especial, algo que no se puede forzar ni fabricar. Esa conexión que vimos en Erkenci-Kus es lo que enamoró a millones de personas alrededor del mundo y lo que ha mantenido viva la llama de la esperanza de un reencuentro. Esa chispa que saltaba en cada escena, esa forma de mirarse que parecía que se entendían con solo una mirada. Eso es lo que los fans quieren volver a ver. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha suspirado con las miradas cómplices de Khan y Demet, con sus sonrisas espontáneas, con la forma en que se complementaban en la pantalla? Su relación, tanto dentro como fuera del set de rodaje, siempre ha sido objeto de interés y especulación. Y aunque nunca han confirmado un romance, la química entre ellos es innegable y ha alimentado la imaginación de sus fans durante años. Han sido considerados una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su relación ha sido objeto de análisis y debates en las redes sociales. Por eso, la noticia de este posible reencuentro en Disney Plus ha generado tanta expectación. Porque no se trata solo de ver a dos actores talentosos trabajando juntos de nuevo, sino de revivir la magia de Erkenci-Kus, de volver a soñar con Khan y Demet como pareja en la pantalla. Es una oportunidad para volver a creer en el amor verdadero, en la conexión genuina entre dos personas. Pero como les decía al principio, todavía no hay nada confirmado al 100%. Así que por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y cruzar los dedos para que Disney Plus haga realidad este sueño. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, admirando su talento y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci-Kus. Podemos ver sus nuevas series y películas, seguir sus carreras en las redes sociales y mantener viva la esperanza de un reencuentro. Y hablando de Erkenci-Kus, ¿cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué escena recuerdan con más cariño? ¿El primer beso de Sanem y Khan? ¿La escena del perfume? ¿La declaración de amor en la playa? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber cuáles son sus opiniones y preferencias. También me gustaría saber qué tipo de proyecto les gustaría ver con Khan y Demet. ¿Una comedia romántica al estilo de Erkenci-Kus? ¿Un drama más serio? ¿Una película romántica? Cuéntenme sus ideas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo cargado de emoción y esperanza. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo he disfrutado contándosela. Como siempre he intentado traerles la información más completa y veraz posible,
aunque, como saben, en el mundo del espectáculo las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Pero lo importante es que la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo existe y que Disney Plus está considerando seriamente hacerla realidad. Y eso, amigos míos, es motivo suficiente para celebrar. Así que, para resumir, Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a trabajar juntos en un proyecto de Disney Plus Turquía. La noticia ha generado una gran expectación entre los fans de la pareja. Todavía no hay confirmación oficial, pero las fuentes son cada vez más sólidas. El tipo de proyecto podría ser una comedia romántica, una serie dramática o incluso una película. La agenda de los actores y las negociaciones contractuales son factores clave para que el reencuentro se concrete. La química entre Can y Demet es innegable y ha alimentado la esperanza de un reencuentro durante años. Y Disney Plus lo sabe y está dispuesta a hacer todo lo posible para que este sueño se haga realidad. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo. Sin ustedes, esto no sería posible. Y por último, pero no menos importante, los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones sobre esta noticia, a decirme qué tipo de proyecto les gustaría ver con Can y Demet, qué escena de Erkencikus recuerdan con más cariño. Los leo a todos. Y no se olviden de participar en la encuesta que he dejado en la pestaña de la comunidad. Quiero saber su opinión sobre este posible reencuentro. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares seriéfilos y, por supuesto, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Y que la magia de las series turcas los acompañe siempre. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás pronto tengamos noticias oficiales. Estén atentos.